La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua, pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas, y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria, la veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras. Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes
diferentes. Y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo en la paz del Señor. Hoy vamos a empezar con la lectura del capítulo correspondiente a nuestro libro Iglesia y Familia en la Gran Comisión de Rob Ryan. Así que les invito a que ahí donde estén pueden unirse también a esta oración que vamos a elevar a nuestro Señor para que Él sea guiándonos en este tiempo. Padre Dios, te damos gracias porque nos has permitido estar una vez más, Señor, aquí compartiendo tu palabra. Padre, te pedimos perdón por las graves, Señor, acciones que nosotros cometemos en contra de ti, Señor. Sin embargo, tu gracia cada día se muestra, Señor, tu misericordia se renueva cada día para con nosotros. Ayúdanos a mortificar el pecado, Señor, y también a saber cómo nosotros debemos de obrar cada día para cumplir con la gran comisión que nos has dado. Ayúdanos a trabajar como iglesias locales, Señor, y familias para llevarla a cabo y cumplirla, Señor. Te entregamos este tiempo de lectura a ti, Padre Celestial. Se tú hablando en la vida nuestra, Señor, y la de nuestros hermanos. En el nombre de tu amor y Cristo Jesús. Amén. A ver, mis hermanos, por la gracia del Señor y únicamente de Él, hemos llegado al capítulo 8 de nuestro libro. ¿Sí? Estamos viendo una sección en la que eh, nosotros tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que tiene que hacer la iglesia local. ¿Está bien? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, no tenemos que olvidarlo. Y vamos a dividir este capítulo debido a la extensión en dos partes. ¿Sí? Hoy vamos a leer la primera parte de este capítulo, que es la predicación de la Biblia. ¿Está bien? Mateo 4:4 nos dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nada es más importante en la iglesia local que la predicación de la Biblia. Los corazones son cambiados, las mentes son transformadas y las vidas son renovadas cuando el Espíritu Santo trabaja por medio de la proclamación de su palabra. Cuando la Iglesia Bíblica de Wheaton construyó un nuevo templo en el año 2008, pusieron el púlpito en el centro del diseño arquitectónico. Esta decisión fue tomada porque los líderes querían que la iglesia tenga una estructura física que refleje la realidad teológica de que la cosa más importante que ocurre en una iglesia local es la predicación de la Biblia. Las palabras sobrenaturales de Dios reveladas en la Biblia son vivas y eficaces, capaces de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y capaces de hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17. Se les instruye a los ancianos de la iglesia local a enseñar y predicar la Biblia. Es una responsabilidad jurisdiccional de la iglesia local. La predicación es una buena obra y por lo tanto podemos tener confianza completa en que la palabra de Dios es capaz de entrenarnos y capacitarnos por completo para predicar de la manera que le agrada a Dios. Ahora bien, si las escrituras son suficientes,
¿Por qué necesitamos la predicación? Es una pregunta importante. Si la Biblia es lo único que necesitamos, entonces, ¿por qué los ancianos no leen simplemente la Biblia sin añadir predicación sobre la lectura? La respuesta es simple. Los líderes de la iglesia predican, enseñan y explican la Biblia porque en la Biblia Dios les manda hacerlo. ¿Por qué nos encomienda a Dios con la responsabilidad de proclamar y explicar sus palabras a otros? Suena como un plan necio, de hecho lo es. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1, 20 al 21. Predicar la Biblia es una de las responsabilidades más serias del cristiano. Dios me está pidiendo pararme frente a la iglesia local para decirles lo que Dios, el Rey del universo, ha dicho y demanda de ellos. Sí. Considera este ejemplo poderoso del Antiguo Testamento donde se realizó la lectura pública de la Biblia junto con la apropiada predicación y enseñanza. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías capítulo 8 versículos 5 al 8. Dios nos llama a predicar el texto en su contexto apropiado, en el tono del texto. En muchas instancias he sido culpable de usar las palabras de Dios como una catapulta para hablar mis propias palabras. En realidad, el propósito de mis palabras al predicar debería ser el de apuntar a las personas a sus palabras, su verdad, su mensaje y sus mandamientos. Predicar la palabra es la responsabilidad principal del pastor. Solamente alguien que ha servido como pastor sabe lo agobiante que es. No hay un solo día cuando el pastor finaliza la jornada con el sentimiento de haber completado todo lo que tenía que hacer. La mayoría de las iglesias esperan que sus pastores o ancianos hagan mucho más de lo que la Biblia les pide hacer, y el resultado final es que se les quita tiempo de su responsabilidad más importante, la predicación y enseñanza de la Biblia. Esta también fue la experiencia de los pastores de la iglesia primitiva. La iglesia local estaba creciendo y aumentaban las demandas administrativas de su ministerio para con las viudas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Hechos capítulo 6 versículos 2 al 4. No era que los ancianos se sintieran demasiado importantes como para servir a las viudas, sino más bien que nada debería impedirles de dar la mejor parte de su tiempo a la oración y a la predicación de la Biblia. A lo largo de este libro hemos retornado a 2 de Timoteo 3, 16 al 17, donde Dios proclama el poder, la centralidad y la suficiencia de la Biblia en cada área de la vida. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si cada palabra de la Biblia viene de Dios, ¿qué deberían hacer los pastores? Si las escrituras son suficientes para guiarnos en cada asunto de fe y de práctica, ¿qué deberían hacer los pastores? Inmediatamente después de estas palabras, Pablo instruye a Timoteo y a todos los pastores ancianos con la siguiente admonición. Me encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Según de Timoteo 4, 1 al 2. Difícilmente podrían expresarse estas verdades de manera más fuerte. Te encarezco delante de Dios. Te encarezco en la presencia de Jesucristo. El juicio está viniendo. Cristo está retornando para reinar por siempre.
A la luz de estas cosas, predica la palabra. Predica cuando las cosas estén marchando bien. Predica cuando no lo estén. Predica cuando ves mucho fruto. Predica cuando no lo ves. Desafía, confronta, sé completamente paciente. No dejes que nada te distraiga de esta, tu responsabilidad principal. Pastor, ¿quieres discipular a las personas para que sean completas en Cristo? Predica la Biblia. ¿Quieres equipar a las personas de tu iglesia para que puedan hacer buenas obras? Predica la Biblia. ¿Quieres que las personas lleguen a los pies de Cristo y crezcan en su fe? Predica la Biblia. Hoy en día veo una tendencia creciente de minimizar el poder transformador de la predicación. Las personas dicen cosas como, no podemos esperar que las personas crezcan simplemente al sentarse y escuchar algún mensaje. Si al decir eso estamos tratando de decir que no podemos esperar que crezcan las personas que rehúsan escuchar y responder con obediencia a la palabra de Dios, estoy totalmente de acuerdo. Vivimos en una época peligrosa y precaria donde muchas personas que afirman seguir a Cristo ya no creen que la proclamación de su palabra tiene el poder para llevar a las personas al arrepentimiento y transformar sus vidas. Durante muchos años en ministerio pastoral yo también caí en esta trampa. Puedo recordar que al predicar muchas veces empezaba con una ilustración, después invitaba a la congregación a abrir sus Biblias en el texto del día. Cuando llegaba la hora de leer el pasaje, lo leía con mucha rapidez. ¿Y por qué hacía esto? Porque necesitaba retornar rápidamente al contenido interesante, es decir, a mí y a mis palabras, explicando lo que Dios había dicho. Tuve que arrepentirme de eso. Yo predicaba como si mis palabras fueran vivas y eficaces y más cortante que espada de doble filo. Hoy en día, cuando predico, al leer las palabras de Dios, mi corazón toma una pausa, leo de manera más lenta y mi espíritu reconoce que en ese momento Dios está trabajando de manera sobrenatural en la vida de alguien y es gracias a lo que Él ha dicho. ¿Alguna vez has escuchado a un predicador decir, ahora, si solo recuerdas una cosa que digo hoy, quiero que recuerdes esto? Yo he usado esa frase muchas veces. Es una técnica de oratoria diseñada para captar la atención completa del público por unos segundos. ¿Qué viene después de eso? En el caso mío, le seguí alguna frase concisa, profunda y memorable. Trataba de resumir una verdad profunda o una aplicación poderosa del pasaje, la cual quería que las personas recuerden. También tuve que arrepentirme de esto. Realmente creo que una frase concisa e ingeniosa tiene el poder para llevar a las personas al arrepentimiento, transformar sus corazones o renovar sus mentes. Las palabras de Dios son vivas y eficaces, las mías no. Así que tomé la decisión de que si algún día volví a usar esa técnica, y lo he hecho, que las siguientes palabras que salieran de mi boca serían escrituras, las palabras sobrenaturales de Dios. El predicador debe estar plenamente convencido de que son las palabras de Dios y no las suyas las que tienen poder para transformar vidas. El consejo completo de Dios. Si la responsabilidad principal de los pastores es predicar y enseñar la Biblia, ¿cómo deciden los pastores qué enseñar? Esta es una pregunta crítica y Dios nos la responde. La predicación es una buena obra, por lo tanto, la Biblia es completamente suficiente para equiparnos con los principios esenciales que necesitamos para saber cómo hacerlo de la manera correcta. Primeramente, los pastores deben comprometerse a predicar la Biblia entera. Esto requerirá muchos años de predicación sistemática a través de la Biblia, pero es una tarea necesaria. Considere el ejemplo del apóstol Pablo, quien discipuló a la iglesia local de Éfeso por medio de 3 años de enseñanza bíblica diaria. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos capítulo 20, versículos 26 al 28. Pablo posteriormente les advirtió de las batallas espirituales con las que se enfrentarían más adelante. Las batallas serían contra otros supuestos creyentes en la iglesia que enseñarían falsas doctrinas. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad,
acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos capítulo 20, versículos 29 al 32. Por muchos años de mi ministerio de predicación y enseñanza, puesto que no entendía esta doctrina, yo decidía las palabras que necesitaban predicarse y cuáles no. Por ejemplo, hacía una serie de 4 semanas en el libro de Efesios. Escogía 4 textos clave en Efesios y saltaba a los demás. Ahora miro atrás a lo que hacía y me pregunto, ¿qué derecho tenía yo de escoger los textos que se predicarían y cuáles no? No solo estaba excluyendo palabras que Dios había hablado en un libro en particular, ni siquiera las leía públicamente. Entiendo a aquellos que dicen debemos priorizar los asuntos principales y dar menos énfasis a los asuntos secundarios, pero debemos tener cuidado. ¿Quién decide lo que es principal y secundario? Con demasiada frecuencia, ese principio nos lleva a priorizar los asuntos principales e ignorar por completo los asuntos secundarios. Jesús afirmaba la necesidad de que sus seguidores crean y obedezcan todas las palabras de Dios y que les enseñen a otros a hacer lo mismo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 17 al 19. Nuestra necesidad de todas las palabras de Dios fue reiterada por Jesús en la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, versículos 19 al 20. No podemos hacer discípulos sin enseñar a las personas a observar, es decir, obedecer de manera correcta toda la palabra de Dios. Cuando Jesús habla de todas las cosas que os he mandado, no está hablando simplemente de sus propias palabras que fueron registradas en los evangelios, sino de todas sus palabras, las cuales forman la Biblia entera. En Romanos capítulo 10, versículo 17 y Colosenses 3:16, Dios se refiere a las escrituras como la palabra de Cristo. Me gusta el enfoque que ha tomado el pastor Jeremy Ryan en la Iglesia Bautista South Shore en Hingham, Massachusetts, cuando ellos empiezan una serie de prédicas sobre el libro de la Biblia. Se toman cuánto tiempo requieran para predicar cada porción de ese libro. Algunas veces el predicador puede exponer un capítulo entero, otras veces solo medio versículo. En nuestra entrevista dijo, ¿por qué escogeríamos saltarnos algunas de las palabras de Dios cuando predicamos a través de uno de sus libros inspirados? Ellos generalmente intercalan la predicación de libros del Nuevo y Antiguo Testamento. Adicionalmente a la predicación, ellos leen un capítulo del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo Testamento como parte de cada servicio. Si les toma 75 semanas predicar Efesios, la congregación también ha sido bendecida y transformada por la lectura de 150 otros capítulos de la palabra de Dios. Nuestro plan de predicación debería reflejar la verdad de que todos los hijos de Dios necesitan escuchar y creer todas las palabras de Dios. Y hermanos, de esta manera hemos culminado con la lectura de la primera parte del capítulo 8. Ahora, no se muevan de donde están porque vamos a continuar viendo un video adicional respecto a lo que la Biblia es, ¿no? Y bueno, esa importancia que le tenemos que dar para que efectivamente, ¿no? Su palabra tenga un impacto, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra vida diaria. Amén. Entonces, denos un momento, por favor, y vamos a compartir nuestra pantalla con ustedes.
Sabemos que la Biblia es extensa y para muchas personas un libro intimidante, pero creemos que ella en su totalidad está contando una sola historia que nos lleva a Jesús. Así que queremos ayudarte a aprender cómo leer la Biblia conforme la lees en su totalidad por ti mismo. La experiencia de leer la Biblia es, primero que nada, un plan de lectura que ha dividido la historia de la Biblia en 16 capítulos. Ahora, hemos reordenado algunos de los libros para ayudarte a ver cómo funciona la historia en general y cómo es que cada libro contribuye a ella. Así que comenzamos con la creación del mundo y la caída de la humanidad, lo que nos lleva a las promesas de pacto de Dios a Abraham y su familia, el pueblo de Israel. Luego, llegas al rescate de Dios a Israel en el éxodo de Egipto, a lo que le sigue el pacto que Dios hace con ellos en el monte Sinaí. A partir de ahí, Dios guía a Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, donde Israel se convierte en una nación y quebranta el pacto. Esto lleva al auge y la caída del reino de Israel, culminando con Israel siendo exiliado de la tierra. Aquí la historia hace una pausa y lees la poesía de los profetas que vivieron antes del exilio de Israel, y también tienes los escritos de sabiduría que reflexionan acerca de esta parte de la historia. Después de esto, se retoma la historia y lees los escritos de los profetas que vivieron durante el exilio. Luego, acerca del regreso de Israel del exilio y los escritos de los profetas que vivieron después del exilio. Concluirás el Antiguo Testamento con el libro de Crónicas. Es un resumen de la historia hasta ahora y de cómo toda ella apunta a Jesús. Y finalmente llegamos a Jesús mismo y su anuncio del reino de Dios, a lo que siguen las cartas de los apóstoles al pueblo del reino de Jesús. Finalmente, concluimos toda la historia bíblica con el Apocalipsis, una visión poética del regreso de Jesús y la restauración de toda la creación. Ahora, cada uno de estos 16 capítulos tiene cierto número de sesiones de lectura que se necesitarán para completarlo. Algunos son más cortos y otros son más largos. Y si te tomas solo 15 o 20 minutos cada día para completar cada sesión, serás capaz de pasar por toda la Biblia en menos de un año. Ahora, incluso con este mapa, muchos libros de la Biblia son realmente confusos. Es muy fácil extraviarse. Así que cuando inicies un nuevo libro de la Biblia, podrás ver un breve video que te presentará la estructura y el flujo del libro y te dará consejos acerca de qué clase de cosas buscar mientras lees. Pero cada libro también contribuye a la historia general de la Biblia. Así que también tendremos videos temáticos colocados en puntos estratégicos en el plan de lectura para ayudarte a ver cómo esa parte de la Biblia que estás leyendo encaja con la historia en general. Finalmente, la sesión de lectura de cada día incluye un salmo, porque creemos que leer la Biblia no es solo una experiencia intelectual, sino también espiritual. Así que te invitamos a tomarte el año para desarrollar el hábito diario de orar a través de los salmos. Y para el final de año, habrás orado a través del libro entero de salmos 2 veces y medio. Esperamos que la experiencia de leer la Biblia te ayude a leer a través de la Biblia entera con mayor entendimiento de lo que jamás lo has hecho antes, para que puedas ver por ti mismo la belleza y la sabiduría de esta antigua historia que nos apunta a Jesús.